Pasamos noches enteras escribiendo y editando en el comedor de Elmer. Y nuestra primera sala de redacción era una mini oficina que estaba entre una sastrería y el despacho de Taxis Cobra. Y esto es totalmente real. Taxis Cobra sigue ahí. En todo caso, yo creo que la mejor prueba de que ha pasado mucho tiempo es que tengo un montón de historias y de anécdotas así ya acumuladas y que hablo como si fuera un corresponsal de guerra, ¿no? Es decir, o cuento como si fuera una gran hazaña. Pero lo cierto es que sí, ha pasado mucho tiempo y bueno, si el Faro habitualmente en sus historias, en su periodismo ha reivindicado siempre la memoria, creo que es justo también que reivindiquemos a las 120 personas, porque las tenemos controladas, enlistadas, 120 personas que han pasado por aquí, que han pasado por el Faro. Algunas han sido esenciales en la última década y probablemente son nombres más conocidos por ustedes, como Marcela Zamora, Mauro Arias, Carla Alvarenga, Elmer Mengíbar, Ricardo Baquerano. Pero también hay nombres que la mayoría probablemente no asocian ya con el Faro, pero que fueron muy importantes en los primeros años. Y estoy hablando de gente como Alicia Miranda, como Óscar Leiva, como Diego Murcia, como Edith Portillo, como Loida Velar, como Gabriela Castellón, como Francisco Cáceres, que los que son salvadoreños dirán, sí, es el que sabe en el cine, en el programa Spotlight. Ese Francisco Cáceres fue periodista del Faro. O como Lauri García Dueñas. Un montón de gente que dio lo mejor por un proyecto que en realidad era una pequeña locura y que todavía hoy, aunque ya somos 35 personas y tenemos cierta estabilidad, sigue siendo una pequeña locura, por lo menos lo vivimos de esa manera. 20 años después, contar el país y tratar de asomarnos a la región sigue siendo un desafío, no solo para nosotros, sino para cualquiera que haga periodismo en Centroamérica. No solo porque en tiempos de banalización, de superficialidad en las redes, de mentira ya casi institucionalizada, el periodismo de investigación es más necesario que nunca, sino porque probablemente también la mirada regional es más necesaria que nunca. Me preguntaba Arturo Wallace, que está aquí, en una entrevista hace unos días, qué cambios veo en la región. Y con respecto a cuando empezó el Faro, que además casualmente es casi cuando yo llegué al país. Y le decía que me encontré con una región con mucha más esperanza. Si pensamos en lo que está pasando ahora mismo en Centroamérica, por no hablar de El Salvador, que ya publicamos bastante, es preocupante el rumbo que toma el pulso por el control de la justicia, de las instituciones, para evitar la lucha contra la impunidad en Guatemala. Es alarmante la violencia sistemática y la normalización del fraude electoral en Honduras. Y es evidente, y lo hemos visto todos estas últimas semanas, es escandaloso que después de años de complicidad, de silencio desde el resto de la región frente a lo que estaba sucediendo en Nicaragua, ahora estemos asistiendo a esta represión asesina contra las protestas, el nivel de presión contra el periodismo en Nicaragua también. Tenemos alianzas con varias organizaciones, con varios certámenes. Uno de ellos, al que queremos especialmente, es Centroamérica Cuenta, un encuentro de escritores organizado por Sergio Ramírez, que se celebra cada año también en mayo en Managua. Este año se iba a celebrar la semana que viene. Centroamérica Cuenta ha tenido que suspenderse. Es más necesario que nunca que denunciemos, que discutamos, que reclamemos, que ejerzamos la libertad de expresión, que impulsemos y reivindiquemos y defendamos la libertad de expresión en Nicaragua y en otros países. Ante la mordaza necesitamos más periodismo que nunca, eso pensamos, pero también necesitamos mejor periodismo que nunca. En sociedades en crisis institucional, el periodismo necesita consolidar su credibilidad y necesita consolidarla con transparencia,
con autocrítica y con diálogo con su comunidad. Sé que somos muchos los medios que lo intentamos, no siempre de la manera más feliz. Nosotros, con nuestros errores, estamos tratando de construir una comunidad de lectores, la excavación ciudadana, y tenemos una comunidad de lectores y de apoyo que agradecemos mucho y que nos importa mucho y en la que depositamos buena parte de nuestro futuro. El Foro Centroamericano de Periodismo, entre muchas otras cosas, es una declaración del principio de que hay que discutir y hay que dialogar sobre lo que sucede en Centroamérica. Y hago aquí una pausa, de hecho, para agradecer todo su trabajo, todo su esfuerzo a todo el equipo que hay detrás del foro, especialmente, lógicamente, además a la cantidad de voluntarios y voluntarias que año con año crece, pero sobre todo a la persona que se lo echa a los hombros y que lo levanta, que es Cristina Algarra. Un aplauso para Cristina, a la que no veo. Estoy seguro de que, en lugar de agradecer vuestro aplauso, me lo va a reclamar. Hablaba de diálogo y hablaba de autocrítica. Este foro para nosotros es especial por muchas razones, pero además lo es también por el regalo, el autorregalo con el que celebraremos. Si hay que hacer autocrítica y si hay que dialogar, creemos que hay que hacerlo de muchas maneras. Y una de ellas la veníamos soñando hace mucho tiempo en el Faro. Y entonces un gran orgullo y una gran alegría es que el sábado, en la clausura de este foro, anunciaremos que el Faro va a tener Defensoría del Lector, el Faro va a tener Defensora del Lector, Mónica González, una extraordinaria periodista chilena. Ha aceptado ser nuestra defensora del lector y, en ese sentido, convertirse en una fiscal constante de nuestro trabajo. Estamos encantados por cumplir este sueño largamente esperado. Otro era ser un periódico en papel, pero ese, digamos, lo hemos dejado un poco de lado. Pero desde luego el de tener una defensoría del lector y el de que Mónica, que es una periodista a la que admiramos y que sabemos que nos va a desafiar, nos lea y escuche y sea un puente, un canal crítico de comunicación con nuestros lectores día a día, es algo que nos importa mucho. En este foro, aparte de presentar la Defensoría del Lector en la clausura, hablaremos de Nicaragua, hablaremos de los asesinatos de periodistas en Honduras, hablaremos de las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador, pero hablaremos de muchos otros temas. Hablaremos de literatura, habrá teatro, habrá cine, habrá conciertos, y habrá todo eso porque creemos que ante la brutalidad, ante la censura, hay también que interponer la cultura. Queremos que el Foro Centroamericano de Periodismo sea cada vez más un festival cultural. Y precisamente por eso, de hecho, vamos a empezar hoy con fútbol. Me recordaban hace unos instantes que hace justo un año, en la inauguración del foro anterior, el tema que abordamos fue la masacre del Mozote y además el mismo día en que íbamos a inaugurar el foro asesinaron en México a Javier Valdés. De alguna manera, en nuestras regiones y desde el periodismo, incluso desde el periodismo que mira hacia la oscuridad, hay que defender algún tipo de esperanza. Una esperanza crítica, una esperanza exigente, pero al fin y al cabo también una esperanza. Y queremos que el foro también sea un motivo de alegría. Y por eso vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol porque el Mundial de Rusia está ahí y el Faro, en uno de esos experimentos que hace a menudo, va a cubrir el Mundial de Rusia. A ver qué tal. Dentro de un par de meses nos decís qué tal lo hemos hecho. No, Carlos, no vamos a enviarte a Moscú. Pero sí, con la alianza de un montón de amigos queremos dar otras voces y buscar ese punto de cruce, esa mirada compleja que también permite el fútbol. Pero también en el fondo abrimos con fútbol y va a haber conciertos, música, teatro, porque esta semana para el Faro es una especie de pausa en el trabajo de todo el año.
este año es especialmente una celebración. Una celebración y digamos, una celebración del diálogo. Creemos que a través del diálogo, pero sobre todo de la discusión intensa, tenemos que encontrar el camino no solo en el Faro, sino en la región para los próximos años. Dicho esto, pues nada, gracias por venir a nuestra fiesta de cumpleaños. Y pido por favor a Alberto Salcedo Ramos, a Martín Caparrós y a Mario Jursic, por favor, que suban y que ocupen la cancha. Qué frío que hace en el trópico, ¿no? ¿Sí? Buenas noches a todos. Les agradezco mucho su presencia acá. Yo trabajé en una revista que casi se fundó al mismo tiempo 2 años antes que El Faro. Desde muy pronto tuvimos noticias sobre ese misterioso proyecto que se estaba haciendo en Centroamérica, que cada vez fue ganando más cuerpo, que fue ganando presencia, que se volvió muy notorio, que se hizo referencia para todos los que trabajábamos en ese momento en revistas de papel. Celebro mucho estar aquí. No solo es la 8ª versión del Encuentro del Faro, sino la conmemoración de los 20 años de este proyecto. Vamos a hablar esta noche de fútbol. El tema que nos convoca es el mundo en una cancha de fútbol, y espero que con la conversación con Martín y con Alberto no sea solo un lema como tantos otros. El fútbol de verdad contiene dentro de ese pequeño espacio de césped una cantidad de historias que supongo que tanto Alberto como Martín se las mostrarán. Yo quisiera arrancar por una cosa que a mí siempre me sorprende cuando leo textos sobre fútbol. Da la impresión que los periodistas o los escritores hubieran llegado al periodismo o a la literatura por resignación. Todos en realidad querían ser puntero derecho del Boca Juniors o jugar como mediocampista en el Atlético Nacional o en cualquier otro club. Me gustaría saber cómo les pasó a ustedes, o sea, cómo se volvieron de un club, qué los atrajo del fútbol en un comienzo. Yo nunca... acá hay una maniobra rara, porque ese micrófono que era el que me habían dado a mí habla muy bajito, y en cambio este que te dieron a ti habla fortísimo. Algo querían demostrar. Hola, buenas noches. Yo nunca quise ser puntero derecho de ningún club y no escribo sobre fútbol cuando escribo sobre fútbol para suplir esa carencia. Al contrario, además, yo creo que por lo menos en la Argentina sucede con frecuencia que ciertos periodistas deportivos, cuando tienen una carrera exitosa, alguna vez consiguen transformarse en periodistas a secas. Les parece que es mejor ser periodistas a secas, digamos, tener un programa de radio o de televisión en que hablan de cuestiones generales y qué sé yo, que eso sería como un avance con respecto a su condición anterior de periodista deportivo. Mi carrera, por llamarlo de alguna manera, al respecto, es todo lo contrario. Quiero decir, yo fui periodista durante, no sé, 35 o 40 años, antes de decir, bueno, y además me gusta escribir de fútbol, así que voy a escribir de fútbol. Yo, después de ser periodista a secas durante mucho tiempo, me he convertido en periodista deportivo en los últimos, ¿qué? 4 años, 5 años. Es un caso clásico de a la vejez viruela, que decía mi tía Porota. Si tengo que contar cómo me hice de Boca, yo creo que va a ser un poco patético, pero ¿no? ¿Eso era lo que habías preguntado? ¿Cómo me hice de Boca? Sí. ¿Querés saberlo? Quiero saberlo. Estaba cagando. Sí. ¿Qué voy a hacer? Es la verdad. Tenía 5 años. Había aprendido a leer unos meses antes, un año antes.
Y leía, todo lo que me caía en las manos lo leía. Mi abuela Rosita me había llevado de vacaciones a Mar del Plata, un balneario en la costa atlántica argentina. Estábamos ella y yo era el nieto, no era el nieto mayor, era el único nieto en ese momento, creo. Y en un momento yo fui al baño, como hacemos todos los niños y los no tan niños, y en el baño había periódicos, había diarios ahí, no sé para qué propósito, y yo empecé a leer uno de ellos porque leía, todo el tiempo leía, mientras estaba sentado ahí en el váter también leía, y vi que un club que se llamaba Boca Juniors, yo no sabía que era eso, había salido campeón porque un señor que se llamaba Antonio Roma, un arquero, yo no sabía tampoco bien qué era eso, había atajado un penal, cosa que tampoco sabía qué era. Pero el resultado de eso era que Boca era campeón. Y yo, como pequeño oportunista, después fui un gran oportunista, pero en ese momento era un muy pequeño oportunista, decidí que me iba a ser hincha de Boca. O sea, es el principio menos heroico que uno pudiera imaginar, yo creo. En general el fútbol se transmite por tradición familiar, mi padre me llevaba a Tururú, o un día me encontré con que plim, 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 o yo siempre quise los valores del barrio, o de la no sé qué. No, yo no, estaba sentado en el inodoro, leí eso y dije, si este club es campeón, bueno, yo voy a ser de este club. Desde entonces llevo cagando 55 años, pero acabamos de salir campeones una vez más. Alberto, en tu caso, tú tienes un padre que ha sido bastante conocido como locutor deportivo. ¿Eso influyó en que te hicieras del Junior o las circunstancias fueron completamente distintas? Bueno, hola, buenas noches. No, porque no me crié con él vivía en Alemania en esa época y yo era un niño que vivía en un pueblo de Bolívar, aunque había nacido en Barranquilla, vivía en un pueblo que no tenía tradición futbolera. Y simplemente yo oí que algún mayor dijo que yo había nacido en Barranquilla y me identifiqué con el Junior porque sentí que me tocaba ser hincha del Junior. Y frente al otro que dijiste, bueno, sentí que me tocaba ser hincha del Junior en una época en que el Junior no ganaba nada, ¿no? Tampoco es que haya cambiado mucho la situación. No creo que me haya vuelto alguien que escribe de fútbol de vez en cuando, tampoco es que lo haga todo el tiempo, porque no pude ser puntero derecho, como decía nuestro querido poeta Darío Jaramillo Agudelo, pero sí me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiese sabido jugar fútbol, porque si hubiese sabido jugar fútbol no estaría aquí en la payasada de estar hablando de lo que no puedo hacer, ¿sí? Alguien comparaba a los críticos literarios con un eunuco que va a los bacanales, ve las orgías, escribe sobre las orgías, pero nunca participa en ellas. Yo creo que de alguna manera los que escribimos sobre fútbol somos eunucos también, que simplemente merodeamos por los espacios donde se habla de fútbol y como no podemos hacer un taquito, una rabona, una chilena, nos ponemos a huevonear hablando de los que sí saben hacerlas, ¿no? Eso es sin duda. Yo prefiero pensar... Hola, ¿sí? Yo prefiero pensar que somos entomólogos, ¿no? La gente que estudia los insectos. Uno no quiere ser una cucaracha porque sea un entomólogo, ¿o sí? O uno no quiere ser una vinchuca, una polilla, un mosquito. ¿Por qué no pensarnos como entomólogos? ¿Qué gracia tiene ser jugador de fútbol? No, si yo hubiese sabido jugar fútbol, sí hubiera tenido gracias realmente, porque la primera aproximación mía al fútbol fue absolutamente animal, no pasó por el intelecto. Yo vi un juego que me sedujo y me quedé ahí porque el juego era lo suficientemente atractivo como para que yo siguiera ahí. Eso no tenía ninguna intelectualización. Me gustaba ver cómo la pelota iba para allá, a veces para acá, alguien le ofrecía el pecho y la pelota se quedaba quietecita y después se la pasaba al muslo y al empeine y eso era tan bello que valía la pena estar frente al televisor. Entonces no pasaba por el intelecto. Si yo hubiera sabido hacer eso, te lo juro que me hubiera gustado ser el que lo hacía. Está muy bien, esa visión del fútbol está muy bien, yo creo que es una visión muy colombiana y es la razón por la cual ustedes nunca ganaron un puto campeonato. De eso vamos a hablar bastante,
Martín, me pregunto, el fútbol tiene una cosa atractiva, es que, como tú lo dijiste, a veces era el padre el que lo iniciaba a uno. También es casi natural en los países donde hay gran tradición futbolera que uno se haga hincha de algún club de la ciudad. En el caso de Buenos Aires hay varias opciones en esa baraja y eso. Pero la televisión ha traído la posibilidad de tener doble nacionalidad. Es decir, que uno no solo es hincha, en tu caso de Boca, en el tuyo del Junior de Barranquilla, sino también hacerse hincha de un club extranjero. ¿En tu caso también fue otra muestra de oportunismo o las circunstancias, lo mismo que en el caso de Alberto, pasaron de una manera, digamos, más sublime? No, mi caso fue una muestra, pero de oportunismo extremo. Mi padre era madrileño y entonces él se tuvo que ir de España cuando tenía 18, 19 años. Y en algún momento él me llevaba a la cancha, me llevaba cuando éramos chiquitos, teníamos 10, desde los 5 hasta los 12 años, me llevaba con mi hermano, que es menor que yo, nos llevaba a la cancha, sábados, domingos a la tarde, era el paseo el padre separado que no sabe qué hacer con los niños, se los lleva a la cancha, es un clásico. Solo que nos hacía irnos del campo 5 minutos antes de que terminara el partido. Yo tengo una infancia hecha de absolutas frustraciones en las que nunca vi terminarse un partido de fútbol. Vi muchos partidos de fútbol, pero para mí un partido de fútbol era algo infinito, nunca lo había visto terminarse, hasta que finalmente alguna vez pude ir solo y vi el final de un partido de fútbol. Fue como, la obviedad sería decir orgásmico, ¿no? Por fin lo vi terminar. Pero bueno, esto para decir que mi padre era madrileño y había sido socio del Real Madrid antes de la guerra. Lo habían hecho socio del Real Madrid cuando era chiquito. Y entonces yo supuestamente me hice hincha del Real Madrid. Pero me hice hincha del Real Madrid en los años 60, cuando yo tenía 8 o 10, época en que ser hincha del Real Madrid significaba que los martes, si acaso, en la página 28 del diario, había un cable de F que tenía los resultados de los partidos del domingo. O sea, nada. Entonces uno veía el resultado y decía, ganó el mío. Bueno, está bien. Alguna vez mi padre me trajo una foto de los jugadores del Madrid firmada por los jugadores, etcétera, etcétera, y ahí ya aumentó mi adscripción madridista. Pero después con el tiempo, viví en España en los 80s, era un poco más del Madrid. Y cuando tuve un hijo, le transmití un poco esa idea. De Boca, por supuesto. Digo, lo único que yo pensé que quería que mi hijo fuera, digo, en el sentido de imponerle algo, fue hincha de Boca. Pero se hizo también del Madrid porque me escuchaba. Un día le conté todo un día me encontré hace 2 o 3 años en la Feria del Libro de Madrid con Jorge Valdano, con quien nos habíamos enviado una serie de mensajes, pero nunca nos habíamos encontrado. Ustedes saben quién es Valdano, es conocido. Y entonces me preguntó, y me dijo, qué raro, vos eras del Madrid, pero ahora ya no, ¿no? Por lo que te leo y eso, me parece que ya no sos del Madrid. Le digo, no, ¿sabes qué me pasó? Yo efectivamente le conté toda esta historia, que mi padre, que mi hijo, que la foto, que el cable de F. Pero después, en la época esa, a principios de los 2000, cuando estaban esto con la política del talonario y con los galácticos, y eran tan groseramente millonarios, que me disgustó el Madrid. Y la verdad que poco a poco dejé de ser el del Madrid. Entonces él me miró y me dijo, ¿vos decís en la época en que yo era el director deportivo del Madrid? Yo dije, sí, creo que es esa época. Me dijo, bueno, no te preocupes, a mi hijo le pasó lo mismo, me dijo Valdano. Así que dejé de ser del Madrid por oportunismo. Detesto el Madrid ahora, me parece como una especie de... ¿Qué importa? ¿A quién le importa? Y lo que pasó fue que en los años, a partir del 2006, 2007, y ahí tengo un recuerdo muy fuerte con San Salvador, es curioso, me había olvidado. El primer gran partido que le vi a Messi en el Barcelona fue un partido con el Chelsea, unos cuartos de final de la Champions o algo así, en que un marcador de punta español, que creo que se llamaba Del Hierro o algo así, lo quebró. Y ese partido lo vi en una televisión en un bar en San Salvador. Yo estaba trabajando, alguno de los Martínez se acordará. Y nada, o sea que mi primer recuerdo fuerte de Messi en el Barcelona tiene que ver con esta ciudad.
Pero digo, a partir de ese momento, el fútbol que empezó a jugar el Barcelona era tan bello que era muy difícil no querer que además ganaran, quiero decir, y no sé, tener ganas de estar, de apoyar eso de alguna manera, ¿no? Creo que nunca en mi vida vi jugar mejor fútbol que el Barcelona de los últimos, qué sé yo, del 2008, 2009, 2010, y creo que nunca en mi vida voy a ver jugar tan buen fútbol como ese. Entonces era tonto querer que ganaran los otros. Alberto, muchas veces en conversaciones espontáneas que hemos tenido, tú me has dicho que te parece que el fútbol refleja mucho la idiosincrasia de un país, o para decirlo de otra manera, que uno nota que los problemas del fútbol a menudo reflejan los problemas del país donde está jugándose ese fútbol. En la historia de Colombia, ¿cómo notas tú eso? Bueno, tú sabes, la primera vez que yo oí eso, se lo oí a Pacho Maturana cuando era director técnico de la Selección Colombia, y él decía que los países juegan fútbol de acuerdo con lo que ellos son. Como Maturana era un poco versero, como dicen en Argentina, era un poco hacedor de ese tipo de frases, yo desconfiaba de eso, ¿me entiendes? Yo decía, no me lo creo tanto, ¿no? Pero un día me puse a leer un libro de la historia del fútbol en Colombia y encontré que la historia del fútbol en Colombia refleja la historia de Colombia. O sea, las guerras intestinas que hemos tenido en nuestro país, también las ha habido en el fútbol. Esa terrible dificultad para ponernos de acuerdo, esa dificultad para articular los diferentes países que conforman ese país que es Colombia, ¿no? Esa capacidad de poner a dialogar una región con la otra, de hacer que se sincronicen en una cancha, eso en el fútbol está. Durante una época tuvimos 2 federaciones de fútbol, una que funcionaba en Bogotá y una que funcionaba en Barranquilla, mi ciudad. Entonces, por ejemplo, la de fútbol, la que estaba en Barranquilla, que fue la primera que hubo, quiso sacar una visa para enviar a unos jugadores de la Selección Colombia a participar en los Juegos Suramericanos del año 45. Y entonces el Ministerio de Educación, que estaba en Bogotá, le dijo, no señores, ustedes no están autorizados para mandar a la Selección Colombia, eso lo va a mandar la federación que está acá en Bogotá. Y empezó una puja. Entonces los jugadores de Barranquilla fueron a la Gobernación del Atlántico a sacar la visa para irse a jugar a Chile y pidieron la visa colectivamente, como equipo, y le dijeron, no se las vamos a dar. Entonces, el presidente de esa federación, se llamaba Eduardo de Castro, les sugirió a los jugadores que sacaran la visa individualmente y no como futbolistas. Entonces pidieron la visa como carpintero, como ebanista, como maestro de obra, y de ese modo pudieron obtener el permiso para salir del país. Viajaron al Pacífico colombiano, a Buenaventura, o sea, iban moviéndose a tientas preguntando si por casualidad de Buenaventura salía un barco para Valparaíso, en Chile. Le dijeron, no sale ese barco para Valparaíso, no existe ese vuelo, ese viaje. Entonces fueron a Cali y ahí tomaron un bus y llegaron a Ecuador. En Ecuador hicieron una exhibición de béisbol porque no tenían recursos suficientes y empezaron, por donde quiera que pasaban, hacían exhibiciones de béisbol. Llegaron al Callao. El viaje duró 24 días. Al cabo de 24 días, cuando finalmente llegan a Santiago de Chile, había una nube de periodistas esperándolo y le ponen el micrófono al director de la delegación y le preguntan si cree que Colombia tiene algún chance de ganar. Y dice, no tenemos ningún chance de ganar, pero estamos contentos. Yo creo que ese tipo nos hace justicia porque eso hemos sido en el fútbol, ¿no? Un país donde cada quien espera lo que puede esperar. Ellos esperan el título, ¿cierto? Nosotros esperamos ser protagonistas y nos gusta hacerlo con gracia. Nos gusta que, como aquí en El Salvador, conocí el año pasado la historia de un gol, el único gol que anotó Salvador en los mundiales. Y a mí me parece 1000 veces más interesante. El gol que hicieron es un gol espantosamente feo. O sea,
no se puede comparar con el de Maradona en el del 86, pero la historia detrás del gol es maravillosa, ¿cierto? La historia del gol es una belleza. De modo que sí, Mario, yo creo que cuando uno lee la historia del fútbol, ahí está la historia del país. A nosotros nos gusta que el equipo juegue con un fútbol preciosista, ornamental. Yo digo que el día que se haga el campeonato mundial de fútbol sin arcos, Colombia es campeón, absolutamente. O sea, gana, mira, el día que se haga el campeonato mundial sin arcos, Colombia gana el campeonato cabalgando de principio a fin. No te ilusiones. Porque, no, en serio. No te ilusiones. Nos cuesta mucho, nos cuesta mucho. A ver, déjame un poquito. No, yo creo que efectivamente en el fútbol se ponen en evidencia ciertos rasgos nacionales, si es que se puede hablar de rasgos nacionales. Y para empezar, a mí me interesa mucho finalmente el fútbol como gran fenómeno cultural del siglo XX. Quiero decir, es interesante ver cuál es la evolución, no vamos supongo a detenernos en eso ahora, de la mirada de los intelectuales o la mirada de ciertos sectores ilustrados sobre el fútbol a lo largo de todo ese periodo. Pero bueno, después de un fuerte lapso de fútbol opio de los pueblos, el fútbol es lo que distrae a los pueblos de su tarea revolucionaria, bla, 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 bla. En algún momento en que ya no hubo más tareas revolucionarias, me parece que mucha gente se resignó a pensar que, bueno, que el fútbol era un fenómeno cultural que valía la pena de ser decorticado, de ser entendido. Quiero decir, es uno de los grandes fenómenos que sucedieron durante el siglo XX, una de cuyas características más sorprendentes siempre me pareció el hecho de que si el fútbol, que mueve multitudes, fortunas, millones de personas por todo el mundo, etcétera, etcétera, no hubiese existido, nadie se habría dado cuenta. No es que hubiéramos dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo es que no hay fútbol? ¿No? Y eso es una cualidad extraña que siempre me sorprende. Quiero decir, el hecho de que algo que podría perfectamente no haber existido, algo que es absolutamente innecesario en sentido estricto, tenga este lugar tan decisivo en nuestras vidas, que ocupe tanto tiempo, tantos pensamientos, idiotas todos ellos seguramente, pero los ocupa. Y que, insisto, si no estuviera, sería todo exactamente igual, o en fin, distinto, pero no ni mejor ni peor a priori. Entonces, dicho lo cual, me parece que entonces vale la pena pensar cómo esto se fue constituyendo, ¿no? ¿Por qué el fútbol? A principios del siglo XX había una cantidad de deportes, este nuevo concepto un poco exportado por los ingleses, que aparecían y que había muchos que podían competir por el lugar que ahora tiene el fútbol. Si quieren después tratamos de pensar o de ver qué se nos ocurre acerca de por qué fue el fútbol y no cualquiera de los otros competidores posibles. Pero se trataba de lo de la Argentina, o de los caracteres nacionales. Yo escribí hace unos años un libro que se llama Boquita, que es como una historia de Boca Juniors, etcétera, etcétera. Y leí bastante material viejo, viejas revistas, viejos textos sobre fútbol. Me llamó mucho la atención, y recuerdo ahora, un texto de una revista deportiva argentina de los años 10, creo yo, o principios de los 20, creo que eran todavía los años 10, 1917 o 18 o por ahí, que contaba una visita de un equipo inglés de fútbol a Buenos Aires. Los ingleses, por supuesto, eran los dueños, los inventores, el paradigma del fútbol, y contaba cómo estos ingleses se sorprendían porque los jugadores argentinos hacían algo que a ellos les parecía muy raro, que es lo que ahora llamaríamos una gambeta o un regate en español, no sé cómo se lo llama aquí, la esencia, lo que ahora pensamos como la esencia del fútbol, pero que para los ingleses les resultaba como molesto, inquietante y un poco desdeñable. No es cosa de caballeros, porque en definitiva, ¿qué es una gambeta sino un engaño? Es hacerte pensar que vas a ir por ahí e ir por allá, hacerte pensar que vas a pasar la pelota y quedártela, hacerte creer algo que no es lo que vas a hacer. Esa es la esencia de la gambeta, mentirte, convencerte de una mentira. Y esto no estaba aparentemente en el fútbol desde el principio. Es un aporte posterior.
No digo que solo de los argentinos, probablemente también de los brasileños o de los uruguayos. ¿Cómo que probablemente de los brasileños? Probablemente. ¿Cómo que probablemente? Los brasileños aprendieron a jugar al fútbol tiempo después. Si quieres te cuento. Aprendieron bastante bien. Bueno, les enseñamos nosotros. Tenían de quién aprender. Mira, hay una historia muy brevemente, porque iba a otro lado, pero ya que este me provoca, hay una historia muy brevemente de la relación, que yo la uso para ejemplificar lo que fue la relación entre Argentina y Brasil a lo largo del siglo XX. En el año, yo creo que 1908, 7, por ahí, el expresidente argentino Julio Argentino Roca, que fue el gran presidente de fin del siglo XIX, 2 veces, 2 periodos, el gran matador de indios que incorporó la Pampa y la Patagonia a la corona argentina, ya expresidente y viejo, pasó por Río de Janeiro y se organizó medio en su honor y medio porque era una fiesta patriótica brasilera ese día en septiembre. No sé, estoy buscando, ¿qué día es? ¿Un día de septiembre? ¿Joao? ¿Qué día? ¿15 de noviembre? Bueno, pasó por ahí y se organizó un partido entre la selección brasileña y la selección argentina. Uno de los primeros partidos. Cuando terminó el primer tiempo, la selección argentina iba ganando 3-0. El presidente Roca bajó, no sé si había vestuario, bajó a donde estaban los jugadores argentinos y les dijo: muchachos, paren de hacer goles, me van a hacer quedar mal con los brasileros que nos están invitando, déjenlo, déjense hacer algún gol si pueden, qué sé yo. Y efectivamente en el segundo tiempo los brasileños hicieron 2 goles, el partido terminó 3-2, fue amable, pudieron tomar su copa de champaña o lo que fuera. Y es curioso porque durante toda la primera mitad del siglo XX la relación entre Argentina y Brasil era esta. Era esa condescendencia de muchachos, no los jodan mucho, son pobrecitos, bueno, son así, pero los vamos a perdonar. Y de pronto un día Brasil nos pasó por encima y nunca supimos cómo había sucedido. De pronto un día resultó que el Producto Bruto Interno de San Pablo era mucho mayor que el de toda la Argentina junta. De pronto un día resultó que Brasil era la gran potencia emergente y la Argentina la gran potencia sumergida. De pronto un día resultó que ellos ganaban todos los campeonatos y nosotros ninguno. Pero ese fue un cambio. Al principio no era así. Al principio era: muchachos, perdónenlos, que no me vayan a hacer quedar mal. Yo quiero agregar algo sobre déjame preguntar. Una última para redondear. Resulta que la selección Colombia, que fue a los Juegos Olímpicos del 68, esa selección, aquí saqué estos papeles porque tengo un nombre difícil para pronunciarlo. Esa selección jugó un partido amistoso contra un equipo yugoslavo. El equipo se llama Upjepsi Doxa, un equipo de segunda división en ese momento. El equipo le ganó, era un equipo de segunda división de Yugoslavia, le ganó a Colombia 8-3 en el 68. Cuando terminó el partido, el presidente del equipo, que se llama Ladislao Orszlak, termina en G, dio la siguiente declaración al periodista del periódico El Espectador que lo entrevistó: si ustedes tienen otras actividades en las cuales crean que pueden ser sobresalientes, luchen por ellas con todas sus fuerzas. Pero en fútbol yo pienso que Colombia, incluso si se esmera, se va a mantener en un nivel mediocre a través del tiempo. Y a mí me parece, o sea, el tiempo le ha dado la razón al tipo. Ahora bien, una vez yo fui a Tumaco, que es un pueblo afro en la costa pacífica de Colombia, donde han salido los mejores futbolistas de Colombia. Y ellos juegan en un playón lleno de arena, donde es difícil dar zancada, donde es difícil correr. Entonces, tú ves esos negros y parecen una exhalación del viento corriendo en ese arenal difícil que le llega a uno por acá. Y claro, cuando llegan a la cancha, matan porque ya no hay nada que les pese. Y por eso tú ves corriendo a Asprilla y a Willington, que parecen poseídos por el demonio cuando van corriendo, ¿no? Porque vienen de ahí. Bueno, la principal escuela de fútbol de Tumaco
es de un tipo de apellido Ferro que admite a los aspirantes a estar en su escuela a través del baile, los pone a bailar. Prende una grabadora y les dice que bailen. Y entonces el argumento de él es que si baila bien, juega bien. Obviamente bailan bien y no juegan bien, porque a la larga nosotros tenemos una larguísima tradición jugando como siempre, jugando como nunca y perdiendo como siempre. ¿Y cuándo En los Juegos Olímpicos del 68, Colombia quedó eliminado en la primera ronda, pero los gaiteros de San Jacinto, o sea, los músicos de la costa caribe de Colombia, que fueron invitados a México, recibieron todos una medalla de oro especial porque a los mexicanos les encantó cómo habían tocado. Entonces se vinieron con la medalla de oro. O sea que el tipo de Tumaco tiene la razón. Finalmente lo que nos dan la medalla de oro es el baile, porque en fútbol estamos jodidos, Voy a aprovechar lo que dice Alberto, esa relación entre el fútbol y la música ha estado muy presente en el caso colombiano, no sé si en el argentino. Hace un tiempo, en un libro en que Alberto participó, era un libro sobre la salsa en Colombia, el primer bar salsero que hubo en Bogotá lo fundó un futbolista famoso, un arquero que se llama Zenén Mosquera. Y en la entrevista, Zenén le contó algunas cosas sobre un técnico que tenían y que le daba algunos consejos muy peculiares. Me gustaría que recordaras esa historia. Adolfo Pedernera, Adolfo Pedernera, ¿dónde jugó en Buenos Aires, Martín? En un equipo de la segunda división que se llama River Plate. Bueno, Adolfo Pedernera fue director técnico de la Selección Colombia y dirigió Millonarios, el principal equipo de Bogotá. Y entonces a Pedernera no le gustaba que los futbolistas estudiaran. Algunos querían terminar el bachillerato, otros querían pasar a la universidad. Y él le decía a los jugadores que el estudio salva al hombre pero daña al jugador. Y yo creo que los futbolistas colombianos se han tomado eso a pecho. ¿No te parece a ti, Mario? Se lo han tomado a pecho. Martín, ahora, la relación entre el fútbol y la música. ¿Puedo enorgullecerme de algo? La única exportación cultural importante de la Argentina en las últimas 30 años son los cantitos de la cancha. No tenemos ninguna otra producción, y menos exportación cultural, que valga la pena de ser subrayada. Pero los cantitos que inventan las hinchadas argentinas en las canchas de fútbol son los que se cantan en absolutamente todo el mundo, quiero decir, hasta en Japón. Cosa muy rara, no se entiende por qué los japoneses cantan esas cosas. Yo lo estaba hace 10 días, 10 días nada más, menos 8, en el Camp Nou viendo el Barcelona-Madrid, que terminó, si no recuerdo mal, 2-2, ¿no? Creo, ya ni me acuerdo. Sí. Y tenía al lado un periodista de Die Welt, un periodista alemán, y estaba en el palco de prensa. Y escuché que la hinchada del Barcelona se ponía a cantar una canción que empezaba, que es en ese caso era Barça, mi buen amigo. La habrán escuchado esa música, es una musiquita que en cualquier cancha se oye. Y le digo le conté a este hombre, le digo, ¿sabes qué es originalmente esta canción? Me dice, no, ni idea. Digo, es un jingle, la canción de una publicidad que lanzó la Policía Federal Argentina en 1977, tiempo de dictadura militar durísima, para convencer a las familias que no abandonaran a sus perros cuando se iban de vacaciones. Que era Bobby, mi buen amigo, este verano volveremos a estar contigo, algo así, una cosa para que no abandonaran a Bobby en la casa, porque parece que había muchos problemas porque la gente dejaba al perro, se iba de vacaciones, el perro hacía desastres, etcétera, etcétera. Bueno, 41 años después, esta canción está en el Camp Nou, cantada por estos como está, cantada por otros miles y miles de personas en docenas, cientos de hinchadas en cantidad de países en el mundo. Es muy sorprendente. Y no es esta sola, son docenas de cantos. Así que, insisto,
música y fútbol, es la Argentina. Es lo único que la Argentina ha hecho bien en los últimos 30 años. No, respetémoslo. Alberto, tú y Martín han escrito textos que tienen un denominador común, y es que se han fijado en jugadores que no son las grandes estrellas, que incluso en muchos casos son extremadamente torpes, son los perdedores del fútbol, los que la gente no recuerda. Hay uno en particular o dos en particular que tú les has prestado atención: Carlos Araujo y el boricua Zárate. ¿Por qué te llamaron la atención? Y en tu caso, bueno, sí fue una gran estrella, pero digamos que Martín Palermo puede entrar en esta categoría. Es el torpe que por una serie de azares se convirtió en una gran figura del equipo que te gusta. Bueno, las dos historias, una la conocí cuando yo estaba adolescente, frente al televisor, en el año 75, yo tenía 12 años. Colombia llegó a la final de la Copa América contra Perú y quedamos subcampeones. Perdimos en 3 partidos, se disputaron uno en Bogotá que lo ganó la selección Colombia, uno en Lima que lo ganó Perú, y hubo un tercer partido en Caracas donde también ganaron los peruanos. En el partido de Perú, un futbolista cometió un autogol, un colombiano que se llamaba Boricua Zárate. Este era un futbolista matoneado durante los partidos. Yo recuerdo que el locutor, que se llamaba Pastor Londoño, decía: no me la deje ahí, Boricua, no me la deje ahí. El Boricua Zárate anotó un autogol que de alguna manera supuso para él la muerte civil, porque después de ese autogol entró en desgracia. Años después, ya siendo yo periodista, conocí la historia de que le había dado poliomielitis tardía y una pierna se le había enflaquecido y lo tuvieron que amputar. Y él se ufanaba diciendo: pero esa no fue la pierna del autogol. Y a mí me parecía que había algo malvado en la historia, pero al mismo tiempo puedo reivindicar con absoluta seguridad el hecho de que el único país del mundo que ha tenido una selección con 2 jugadores que hayan sido amputados es la selección Colombia. La del año 71, el Boricua Zárate le amputaron una pierna y Jaime Morón le amputaron las 2. Y ellos se burlaban de eso, una cosa macabra, una cosa re macabra, ¿no? Bueno, pero un poco tarde, ¿no? ¿Cómo? Los amputaron un poco tarde. ¿Cómo? Los amputaron un poco tarde. Un poco tarde. El caso de Carlos Araujo, jugador del Junior, yo fui al estadio un día como espectador a ver un partido, estaba en Barranquilla pasando unas vacaciones, entra el Junior a la cancha y ganó ese partido 5-0, pero a lo largo del partido toda la hinchada estaba indignada contra un jugador del Junior que era sumamente torpe, se llamaba Carlos Araujo. La gente lo abucheaba, él además se esmeraba porque la gente lo hiciera, porque jugó espantoso. Cuando iba a cabecear hacia el arco le salía hacia el otro lado, se caía, pisaba el balón. O sea, yo nunca he visto, te lo juro, una exhibición futbolística más lamentable que la de Carlos Araujo esa tarde, ¿no? Por allá, cuando el partido se estaba acabando, el tipo recibió una patada brutal, Carlos Araujo, y quedó tirado en el piso sin reaccionar. Entró el kinesiólogo, empezó a sobarlo y él no se movía, y entonces todo el estadio se quedó en silencio y yo sentí un alivio diciendo: no somos tan malvados, en nosotros cabe la conmiseración, no somos tan crueles como yo había pensado. De pronto el kinesiólogo soba a Carlos Araujo y el hombre se levanta y el que estaba al lado mío grita: ¡hueputa! Y no se lesionó el malparido. Y entonces en ese momento yo entendí que ahí había una crónica, ¿no? Yo creo que a Martín seguramente le ha tocado escribir sobre la victoria, porque han ganado mucho en Argentina. En el caso mío, yo me pongo a ver el tema de la derrota, es algo que hemos tenido ahí en el ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, la selección Colombia del 85, del preolímpico de Paraguay, los directivos compraron los pasajes de vuelta el último día de la primera ronda. Es decir, el tercer partido de la primera ronda estaban los pasajes de vuelta y Colombia clasificó a
a una segunda instancia y les tocó quedarse. O sea, ya la derrota estaba instalada en el disco duro de todos los equipos. Entonces, que yo escriba sobre la derrota no es como que es lo que hemos tenido siempre, ¿no? Yo hablaba hoy con Mario sobre la selección Colombia del año 62, ¿sí? Un año antes de que yo naciera. Esa selección Colombia va al Mundial de Chile y disputa un primer partido contra, bueno, no me acuerdo el primero cuál fue. El segundo fue contra la antigua Unión Soviética. Íbamos perdiendo 4-1 y al final el partido quedó 4-4, ¿sí? Entonces, bueno, eso hubo fiesta nacional, holgorio, como los rusos tenían en la camiseta las letras CCCP, el periódico El Tiempo empezó a hacer la broma de que eso significaba con Colombia casi perdemos. Había un presidente electo que todavía no se había posesionado, que era Guillermo León Valencia. Entonces el tipo expidió un comunicado público, además leído por él, que decía: triunfo de la democracia sobre el totalitarismo. A los 3 días ¿No Colombia... había sido un empate? ¿Cómo? ¿Había sido un empate? No, fue un empate, claro. Eso, el triunfo de la democracia es un empate. Triunfo de la democracia sobre el totalitarismo. O sea que el empate se miró como un triunfo. 3 días después, Colombia jugó contra Yugoslavia y Yugoslavia nos metió 5-0. Entonces, May Forero Nugués, del Espectador, tituló triunfo del totalitarismo sobre la democracia. Y entonces, total, la derrota siempre ha estado ahí. O sea, no es que yo la busque con una lupa, sino que me toca, Mario, me toca porque... A ver, Alberto, el partido este que dijiste donde jugaba Carlos Araujo, dijiste un resultado, ¿cómo terminó? Ese fue Junior 11 Caldas, 5-0. Y después recién dijiste el partido de Yugoslavia con Colombia, ¿cómo terminó? 5-0 también. ¿Por qué los únicos resultados que dices son esos? Siempre hay un momento en que hay un colombiano y un argentino, termina diciendo... 5-0. O sea, pobres, ¿no? A mí me dan una pena porque es como si nunca les hubiera pasado nada más que eso. Que un día en una cancha menor del Gran Buenos Aires, de un equipo, no sé, de River Plate, metieron 5 goles porque no sabían qué hacer, estaban ahí, pasaron por ahí, y desde entonces parece que es como lo único que les hubiera sucedido. Qué cosa triste. Pero ibas a hablar de Palermo. ¿Eh? Ibas a hablar de Palermo. Y es curioso, 5 de septiembre, el partido fue el 5 de septiembre ¿Ah, sí? de 1993. Una fecha patria. Es una fecha patria. Y te cuento algo, el partido Es muy interesante. ¿Eh? todavía hoy lo repiten en Colombia de vez en cuando. Completo y sin corte de comerciales. Y todavía no lo pueden creer. Todavía están ahí. ¡Oh! Bueno, yo meto la baza para decir... Perdona. Sí, dale. No, simplemente quería añadir la notica de que el partido lo pasan con una perversidad, con la locución argentina, no con la colombiana. Y entonces el de Colombia gritaba el gol así que se quería desgañetar y dice: señoras y señores, Colombia lleva 2, Argentina 0. Y entonces el tipo lo narraba con un desgano impresionante, ¿no? No, a mí me impresiona mucho que todavía se acuerden, que sepas la fecha de ese partido. Yo estaba en la cancha y no me acuerdo mucho, pero bueno, me olvido de tantas cosas. No, pero a lo que voy, en lo que me hace pensar esto es cómo el fútbol, que es tan global, digamos, hay, qué sé yo, más países, siempre se dice, afiliados a la FIFA que en las Naciones Unidas. Yo conozco, por cierto, uno de los 2 países, creo, que no están afiliados a la FIFA, que son las Islas Marshall. No sé si alguna vez hablamos de esto. Las Islas Marshall son un conjunto de atolones coralíferos en el medio de la nada, están a 3 o 4 mil kilómetros de la tierra más cercana, y los atolones coralíferos son como un círculo así de arena que rodea una laguna que está dentro y mar todo alrededor, y no están afiliados a la FIFA simplemente porque esos círculos de arena donde vive gente son tan estrechitos que no cabe una cancha de fútbol. Entonces no han podido practicar el deporte. Pero digo que el fútbol, que es algo tan global, tan globalizado, y que bueno, ahora la fiesta de su globalización empieza dentro de un mes, sea al mismo tiempo tan aristocratizante y tan excluyente. Quiero decir, hay que 8 o 9 países que han ganado mundiales de fútbol, y hay 5 o 6 que se consideran en condiciones de ganarlo, y hay 198
que saben, o 195, digamos, de los afiliados a la FIFA, que saben que no lo van a ganar. Es muy sorprendente eso. Cómo fue el reparto de los dones futbolísticos que hace que haya esos 6 países que ganan campeonatos de fútbol mundiales y 200 que no. Es raro, ¿por qué habrá pasado, no? ¿Cómo se habrá armado ese sustrato que hace que no haya manera? Más allá de lo que ahora pasa, que es la concentración extrema de la riqueza futbolística en 4 o 5 países, ¿no? Pero eso es lo que el Mundial desmonta, eso es interesante, ¿no? Me parece que yo creo que no hay espacio al que miremos con atención donde se vea tan clara la desigualdad económica y la concentración de la riqueza como el fútbol. Quiero decir, hay esos 5 países, España, Inglaterra, Italia, Francia y Alemania, a grosso modo, que se llevan todos los buenos jugadores del mundo y despojan a los países productores de carne de futbolistas. Ahí también existe el club de los 8, ¿no? Ahí también existe el club de los 8, de alguna manera. Sí, de los 6, yo creo, de los 5. Son 8, son 8. Son 8 que ya lo han ganado el Mundial. No, pero te quiero decir, los que se compran a todos los futbolistas, que no necesariamente después ganan mundiales, que se compran a todos los futbolistas y que hacen que en nuestros países lo que se juega sea un fútbol de segunda división, porque los que están jugando son los que nadie quiere comprar, los que normalmente habrían jugado en segunda división si los que juegan fuera estarían jugando dentro. Pero digo, por un lado hay este orden económico clarísimo de concentración de esa riqueza futbolística en la que nuestros países funcionan como exportadores de carne de futbolista, ¿no? Y por otro lado ese orden se interrumpe una vez cada 4 años y se vuelve al ordenamiento nacional, digamos, frente al orden global, que es en el que esos pocos países concentran toda la riqueza. Una vez cada 4 años se vuelve al orden nacional y cada uno y todos los jugadores vuelven a sus lugares de origen y juegan no según el dinero, que es lo que hacen todo el tiempo, no arman hiperselecciones como son el Barcelona, el Bayern, los Manchester, el Madrid, etcétera, y la Juventus, sino que juegan en equipos mucho más modestos, que son la selección de su país. Imagínate, digo, que Messi tenga que jugar con un señor que se llama Mercado, un señor que se llama Biglia, un señor que se llama Chiquito Romero, le debe dar urticaria, quiero decir, son infinitamente peores. En su equipo normal no los dejarían ni acercar la pelota, no los pondrían ni en tercera. Y sin embargo, tienen que ir una vez cada 4 años a defender a la patria con un conjunto de pataduras ahí con los que no tienen más remedio que convivir. Es muy curioso. El nacionalismo da para todo, ¿no? Yo quisiera decir algo sobre eso, y es que a mí lo que me gusta del fútbol, bueno, parte de lo que me gusta del fútbol, es que en la victoria no existe la democracia porque ganan unos pocos, pero hay otros niveles del juego que democratizan un poco ciertos goces, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te decía hoy cuando estábamos almorzando que en esa participación de El Salvador en el Mundial del 82, ellos anotaron un gol, ¿sí? Un gol que tiene una historia formidable, el viaje que tuvieron que hacer y todo. Y en un partido posterior, bueno, un gol en una goleada, 10-1 era, o 10-1. Y en el partido siguiente perdieron contra Argentina 1-0 con un gol de penalti que cobró Pasarela. Y entonces un jugador que se llama Pancho Sorto, tal vez, Pancho Sorto, cuando se produjo el penalti, todos los jugadores rodearon al árbitro y él, Pancho Sorto, le pegó una patada al árbitro en las nalgas y él se ufana de que el árbitro no lo vio. Y a mí me parece que eso es una maravilla porque es una posibilidad de triunfo que él tiene en medio del desastre. Él nunca va a anotar el gol de Maradona, pero puede ufanarse hasta que se muera de haberle pegado la patada al árbitro. Entonces cada quien bravuconea con lo que puede, con lo que tiene. O sea, si yo me llamo Messi y me saco 20 jugadores en un dribbling, maravilloso, pero si nazco en un pueblo del Caribe colombiano y juego en el Junior, me toca aspirar a otras pequeñas victorias. Estaba pensando viceversa. ¿Te acuerdas ese árbitro colombiano que se jactaba de que había echado a Pelé? Sí, claro. Y que lo echaron a él, después lo sacaron del partido en el medio del partido. Claro. Estuvimos aquel día en
Claro, yo escribí esa crónica y estuvimos con él. Estuvimos con él en la el fiesta día... de Soho, en la fiesta de Soho. No, en el día... No, Soho nos llevó y estuvimos con él, ¿te acuerdas? ¿A dónde dices? Daniel Samper, cuando Soho cumplió años. Ah, de Soho. De sí, Soho, sí, no entendía eso. No, pero estuvimos con él cuando, para ese cumpleaños de Soho, Daniel Samper nos hizo participar en una fotonovela. Claro, estuvimos ahí los Y entonces este árbitro era el que pitaba para que yo le pateara un penal a Óscar Córdoba, que fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida, porque Óscar Córdoba me explicó cómo hacer para poder meterle el gol pateando ese penal, y yo ni así lo conseguía, quiero decir, y encima me daba una vergüenza horrible, porque Óscar Córdoba fue arquero de Boca en su mejor momento, y era el momento en que yo empecé a llevar a mi hijo a la cancha, y era uno de sus ídolos, Óscar Córdoba, y meterle un gol para una foto al tipo que había sido, digo, no sé, que había sido uno de los ídolos de mi hijo, me daba como todo, me daba muchísima vergüenza. Me acuerdo que antes de patearlo me arrodillé, le pedí perdón. Dije, yo sé que yo no tengo que hacer esto, pero bueno, las exigencias del guión, no sé, era una situación rarísima. Y la foto es ridícula, porque entonces lo que hizo Córdoba fue decirme, pateala para acá, yo me voy a tirar para allá, y entonces eso es lo que quedó en la foto. Yo pateando una pelota para ahí, Óscar Córdoba echándose para el otro lado, y supuestamente cumplimos con las exigencias del guión. Antes de darle paso a las preguntas del público, me gustaría que contaran una anécdota que a ustedes les guste particularmente sobre el fútbol. A ver, de esta manera, el Pibe Valderrama, que es un jugador de fútbol en Colombia muy conocido, en un momento cuando jugaba en el Deportivo Cali, se distinguía porque usaba siempre las medias escorridas, las tenía ahí abajo. Sí. Entonces, eso posteriormente lo prohibieron en el fútbol, no está permitido. Pero en ese momento era una maña habitual de algunos jugadores. Y un día, al salir de la cancha de un partido, un locutor le preguntó con curiosidad por eso. Le dijo, pibe, ¿tú por qué usas esas medias así? Y él, que es un futbolista bastante poco expresivo, le dio esta respuesta: fácil, primo, porque yo vengo de la clase media baja. ¿Qué anécdota tienes tú, Alberto, así? Martín, ¿tú? No sé, hay infinitas, pero si quieres respuestas, la respuesta para mí genial por excelencia es la de Maradona después del gol después de los goles a los ingleses. Maradona es un señor que tuvo muchos problemas en la vida, que fue... ¿Que tuvo en verbo pasado? Sí, ya no tiene ni problemas, pobre, me parece, pero... salvo tener que sobrevivirse, debe ser duro tener que sobrevivirse en Kuwait o en Bahrein, no sé, en un emirato árabe. Digo, es un tipo, ha jugado al fútbol como prácticamente nadie, o como casi nadie, pero después siguió hablando como si siguiera jugando al fútbol con esa calidad. Digo, esas estupideces que a veces se le perdonaban porque era un gran jugador, las siguió haciendo cuando ya no era un gran jugador. Yo una vez escribí, hoy lo comentábamos, cuando le dieron la conducción de la selección argentina en 2009 y consiguió clasificarla para el Mundial del 2010 con bastantes dificultades, ese día, después de un partido con Uruguay donde consiguió la clasificación, dio una rueda de prensa muy estúpida en la que dijo a un periodista que lo había criticado, le dijo la tenés adentro, y a otro le dijo seguí chupando, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que escribí una contratapa de un periódico donde estaba, diciendo que yo entendía que Maradona era mucho más, era prácticamente todo. Lo explicaba diciendo, a mí me han preguntado muchísimas veces en muchos lugares del mundo esto de where are you from, de dónde sos. Y cuando yo decía Argentina, el 80% de las veces me decían, Maradona. Es decir, miles de millones de personas solo conocían de la Argentina la existencia de Diego Armando Maradona. Yo decía, los 40 millones de argentinos no somos más que la confusa nube de pedos que rodea la cabeza de Diego Armando Maradona. Es decir, es cierto, no somos más que eso. Y nos ha dado grandes momentos y nos hizo felices. Pero yo decía, en nombre de todo eso justamente, si lo que quiere es que se la chupemos, como nos dijo,
no hay ningún problema, lo hacemos, se lo debemos. Yo creo que le debemos eso y bastante más. Entonces, lo organizamos, hacemos cola. Tenemos que pasarnos 3 días, 5 días haciendo cola. Hacemos cola, vamos de a uno, se la chupamos y después se calla la boca y no sigue jodiendo su memoria, señor Maradona. Bueno, me acuerdo que había escrito eso, pero a lo que iba es a decir que tenía momentos geniales. Y en tema de respuesta a una pregunta de un periodista, cuando le preguntaron cómo había sido aquel gol con los ingleses, no el que después dijeron que era el mejor gol del mundo, sino el que metió con la mano, él dijo, a nadie se le había ocurrido hasta ese momento, él dijo, no, fue la mano de Dios, como diciendo, yo no metí la mano, o como diciendo, yo soy Dios. Y a partir de ahí lo empezaron a llamar así, digo, esto de T y el 10 y la S, y lo de la mano de Dios quedó registrado. Y es una frase de una ambigüedad perfecta, porque por un lado está diciendo, yo no fui, fue el más allá, fue el Señor, fue el destino, por otro lado está diciendo, yo soy Dios, que era lo que él sospechaba sobre sí mismo, ¿no? Y tanta gente se empeñaba en confirmar. Bueno, yo voy a contar una anécdota de Valdano. Cuando Valdano se retiró del fútbol, yo recuerdo que le llamaban el filósofo y a mí me parecía como excesivo, me parecía que había mucho ruido con un futbolista al que se le endilgaban unas habilidades intelectuales en las que yo no creía por puro prejuicio, pero de pronto empecé a arrimarme a lo que escribía y vi que verdaderamente escribe sobre fútbol con una grandísima inteligencia, sobre todo porque no es ornamental, no es el tipo, si tuviéramos que compararlo con una analogía del fútbol, no es el tipo que hace una floritura simplemente por lucirse, sino que el preciosismo estético que él tiene cuando habla de fútbol está en función de comunicar una idea con una gran potencia narrativa o argumentativa, ¿no? Él contó, bueno, para empezar tiene metáforas que me encantan, por ejemplo una sobre el juego de un jugador que le encanta a Martín, que era el 10 de Boca, Riquelme. Él decía que ver jugar a Riquelme era como si alguien sacara un taburete y convidara a los vecinos a una tertulia. Era como un diálogo, o sea, Riquelme jugaba el fútbol con la misma, ¿qué te digo? Con el fervor con el que un vecino saca una silla y empieza una tertulia con sus vecinos. Era un juego conversacional, no era un juego físico, no era un juego donde había una pausa, donde el tipo armaba prácticamente un diálogo, y eso me gusta cómo lo expresa. Pero de verdad, la metáfora más bella que yo he oído de fútbol se la oí a Valdano en Cartagena, en un Hey Festival. Valdano contó que cuando él jugó la final Argentina-Alemania en el 86, él anotó, ¿te acuerdas? El segundo gol. Un gol normal, un pase que le hacen al vacío, él corre con la pelota, el arquero le sale y se la cruza al segundo palo. A él le pareció que era un gol normal, un gol, no tenía nada de espectacular. Y simplemente, bueno, celebró el gol, que era el 2-0 además. Luego el partido se complicó porque Alemania empató y al final terminó ganando Argentina. Cuando terminó ese partido, el Gordo Muñoz le regaló una cinta magnetofónica de las de antes, un casete, y le dijo, cuando tengas tus nietos, el Gordo Muñoz era un locutor de fútbol argentino, yo no sé, no está vivo, ¿verdad? Ya murió. Bueno, sí, el Gordo le regaló la cinta. En 1972, lo cual hace más meritorio que haya transmitido ese partido. Murió en el 72. No, entonces fue... No, digo, hubiera sido simpático que estuviera muerto cuando lo transmitía. Claro. Él estuvo muerto mucho tiempo. Ya está muerto. Creo que vivo estuvo muy poco. Bueno, el caso es que el tipo, Valdano cuenta que estuvo, la cinta la tuvo muchos años en su poder sin oírla, porque no le despertaba ninguna curiosidad oír el relato de un gol que a él le había parecido chato, un gol sin gracia, un gol de rutina. Un día, en una mudanza, mientras embalaba las cosas en cajas, tomó la cinta magnetofónica y entonces sintió curiosidad.
pero ya no tenía dónde reproducirla, porque ya habían desaparecido los reproductores de ese tipo de cinta. Hizo que se la transfirieran a otro formato y lo escuchó. Y cuando lo oyó, sintió que no estaban hablando de él, sino de otra persona, ¿sí? Y entonces, el oír el relato desde afuera, el simplemente abstraerse de que era él la persona de la que estaban hablando y simplemente poner el oído en función de la emoción que transmitía el que narraba, lo hizo sentir profundamente conmovido y empezó a llorar como si el gol lo anotara otra persona. Y entonces él entendió ese día el valor del lenguaje para nombrar el fútbol. A mí eso me parece bellísimo. Y yo creo que de alguna manera justifica lo que estamos haciendo aquí, que es festejar la palabra en relación con el deporte, con el fútbol. Y ha recibido un terrible golpe en el vientre, más precisamente en el izquierdo, decía el Gordo Muñoz en alguno de sus relatos. No sé quién de ustedes quiera preguntarle algo a Alberto, a Martín o a los dos. Yo quiero preguntar dónde venden pulóveres, jerseys, no sé cómo dicen aquí. Hay una mano levantada ya. Sí. Para Martín. Sí. Gracias. Me quedó la curiosidad de escuchar los comentarios sobre Palermo. No sé, ¿tengo algo que decir sobre Palermo? Maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo, maltrajeado y sin dormir. Es un tango eso, pero es otro Palermo. No, yo escribí un artículo en Soho también, que era algo así como el mejor tronco del mundo, una cosa por el estilo. Tronco en argentino es un jugador que juega mal. Y Palermo jugaba muy mal al fútbol, o sea, era muy torpe jugando al fútbol. Y eso en realidad me hizo como admirarlo más, porque digo, cualquiera es buen jugador, si es Riquelme, o si es Messi, o si es Maradona, o si es James, o lo que sea. Pero ser un gran jugador, digamos, haber quedado así en la memoria colectiva, siendo un perro como era Palermo, eso sí que tiene mérito, digamos, una reivindicación de la clase media-baja del pibe Valderrama, ¿no? La clase media-baja de los jugadores, por lo menos. Pero nada, traté de escribir algo por el estilo. Era un tipo muy curioso, realmente un raro personaje. Yo agregaría al amigo una anécdota de Joaquín Sabina, que una vez fue a oír a Pavarotti en Madrid y lo oyó durante 2 minutos y se aburrió y le dijo al amigo, vámonos, vámonos, esto es una mierda. Le dice el amigo, pero no entiendo, ¿una mierda Pavarotti? Pues claro, con esa voz cualquiera canta, la gracia es que cante con la mía. Entonces, de alguna manera, es lo que está diciendo Martín de Palermo, o sea, digo, con las habilidades de Messi, así cualquiera, me las da a mí, yo también sería el 10 del Barça, ¿no? Hola, buenas noches, yo no soy periodista, pero fui futbolista durante mucho tiempo, estoy aquí parada. Y tengo una pregunta, ¿por qué las mujeres estamos tan mal representadas entre el periodismo deportivo de todo el mundo, básicamente? Y también, ¿cómo ustedes perciben esto de la rentabilidad de los juegos del fútbol que las mujeres jugamos? Porque no estoy de acuerdo con el fútbol femenino, no existe, el fútbol es el mismo, sudamos igual, corremos los 90 minutos igual, etcétera. ¿Por qué creen que eso no genera interés en los grandes medios de comunicación y en todo este mercado que casi es una trata de tráfico de personas con las cantidades exorbitantes que se pagan por los jugadores? Entonces, para resumir, mi pregunta es, ¿por qué no hay mujeres en el periodismo deportivo? Digo, representadas dignamente, ¿verdad? Porque sí hay mujeres que salen semidesnudas en las cadenas de ESPN, Fox, etcétera, etcétera, en la mayoría de países de Latinoamérica y del mundo, pero ¿por qué creen que es un nicho periodístico, digamos, que está tan alejado de nosotras las mujeres? ¿Y por qué creen ustedes o piensan que el fútbol que las mujeres jugamos no le genera tanto interés a los medios de comunicación? Solamente. Yo vivo en España y hay bastantes mujeres haciendo periodismo deportivo. Me parece que la premisa de tu pregunta puede ser cierta en ciertos lugares y hay lugares donde no.
Yo voy a trabajar ahora en Buenos Aires durante el Mundial, en un programa sobre el Mundial, y la conductora es una mujer también. O sea que conozco demasiados casos donde la premisa de tu pregunta no es cierta, o sea que no puedo contestar por qué a algo que no sucede. Sin embargo, por supuesto, hay toda una cantidad de periodistas deportivos que vienen del deporte en sí, quiero decir que fueron futbolistas o cosas por el estilo. Se supone que, bueno, el propio Valdano, del que tú hablabas, se supone que lo conocen mejor, o sea, lo han conocido desde adentro y entonces tienen ese plus de la experiencia que hace que haya probablemente más de eso. Pero yo creo que más en general el fútbol femenino es peor que el masculino. ¿Qué va a ser? Digo, el fútbol está pensado para hombres, lo pueden hacer mujeres, pero es un invento masculino que está más apropiado a las habilidades masculinas, en principio, que a ciertas habilidades femeninas. Y hay otros deportes que están más apropiados a las habilidades femeninas que a las masculinas. Entonces me parece que no tiene mucho sentido tratar de igualar porque tiene esa premisa donde la fuerza es más importante que la gracia o que la habilidad menos dotada de esa fuerza. Entonces no me parece que valga la pena ponerlo en esos términos. En Colombia también hay bastante periodismo deportivo hecho por mujeres, en la televisión, en la radio, de modo que allá tampoco se aplicaría la premisa y cada vez tienen una presencia más marcada, ¿no? Y no me parece que sean parte de la comparsa simplemente, sino que ya se les está oyendo bastante, ¿no? Hacen muy bien el trabajo en los camerinos, tienen una cierta curiosidad en la mirada, que miran cosas que a veces los periodistas deportivos no ven, ¿no? Porque el periodismo deportivo es uno de los... El periodismo deportivo, el clásico, el tradicional, con excepciones, suele tener un nivel muy pobre, ¿no? En el sentido de que son personas que se fijan mucho en el guarismo, en la cifra, en la coyuntura, pero casi no se fijan en el comportamiento humano, en el entorno, o no hacen una cobertura de lo que hay allí que permita entender un poco más allá del partido mismo, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos allá en la radio de verdad, unos especímenes que hacen un periodismo lamentable, ¿no? Comenzando por uno que se llama Vélez, que hace que usa un lenguaje engolado, ridículo. Cuando llueve dice que está cayendo una precipitación pluviométrica, o que el futbolista se cuela raudamente por el andarivel izquierdo y traza una curva elíptica que se une con el paralelípedo. Es realmente cantinflesco el tipo, ¿no? Y entonces a las mujeres yo no las he visto haciendo esa ridiculez, ¿me entiendes? O sea, bueno, ya eso sí te lo tienes que preguntar a los directores de los medios, ¿no? Sí. Pero no es un problema de género. Digo, hay hombres que son mejores que también. No es que claro. Es un problema de tristeza de ciertos medios que promueven formas patéticas del periodismo, pero eso pasa en todos los géneros, no solo en uno, digamos. Bueno, yo creo que para poder responderle a la compañera, primero quiero volverles a preguntar a ustedes si ustedes realmente creen que en este panel, en donde ustedes están, en esta cancha, ¿no merecería un espacio una mujer? ¿Por qué? Tanto lo creo que te podrías venir para acá si quieres con nosotros. Te recibimos con el corazón. Vente para acá. Bueno, pero previo a esto quisiera que todos pudieran sacar su tarjeta roja porque no hay mujeres dentro del panel y puedan responderse a la pregunta. Por lo menos ponnos una amarilla, no seas tan drástica. No, yo no estoy de acuerdo. Le den la vuelta Primero y la puedan ver amarilla. los datos que desde Chicas Poderosas trabajamos durante este fin de semana precisamente para tocar el tema sobre desigualdad de género. Igualdad de género, perdón, ¿no?
Perdón, igualdad de género no quiere decir que en todos lados tenga que haber una mujer para mostrar que hay igualdad. Yo no tengo ninguna duda sobre mi respeto por la igualdad de género, aun cuando en esta situación, ahora porque está Alberto Salcedo, Mario Jursic y Martín Caparrós, no hay una mujer. No es que aquí no hay 3 hombres. Hay Alberto Salcedo, Mario Jursic y Martín Caparrós. Gente que por distintas razones tenemos algo que decir sobre este tema. Pensar que tendría que haber una mujer para que haya una mujer es un disparate, creo yo, que no tiene que ver con nada, con apuntalar ningún tipo de igualdad de género, sino con vaya a saber qué. ¿Alguien más? Veía una mano levantada. Sí. Yo quería consultarles por el Mundial que viene, cómo ven a Colombia y cómo ve Martín a Argentina. Y preguntarle también a Martín si un poco el odio o ese desgano hacia el Madrid tiene algo que ver Cristiano Ronaldo o no. ¿Empiezo? No, empezó antes de Cristiano Ronaldo y se acentuó mucho con Cristiano Ronaldo, que me parece un personaje detestable, aunque a veces lo admiro, porque es tan brutalmente lo que es. Quiero decir, es tan brutalmente una especie de personaje totalmente egocéntrico, egoísta, cualquier otra palabra que empiece con ego. ¿Cuál más empieza con ego? Egotista. No sé, digo, es tan sí mismo, disimula tan poco que a veces me parece admirable, pero aún así me parece mucho más repugnante que admirable, o admirable porque repugnante. En todo caso, ¿qué? No sé lo de la Argentina, la verdad que no lo sé, es un equipo bastante mediocre, ¿no? La Argentina lleva mucho tiempo teniendo equipos muy mediocres. Es muy curioso que justo en el momento en que está Messi, en que durante 10 años la Argentina tiene claramente al mejor jugador del mundo, si no mejor de la historia, tenga tantos otros malos jugadores para acompañarlos. Es como una especie de mala mueca del destino que en ese momento en que se podría aprovechar el hecho de tener a uno de los mejores de la historia, los de alrededor sean tan mediocres, ¿no? Entonces, no sé qué puede pasar. Bueno, yo sí tengo ya una certeza, y es que Colombia no se va a ganar el Mundial. Y eso da una perspectiva distinta para verlo, ¿no? En todo caso, había unos años de patria boba en el fútbol, unos años en que nosotros recibíamos 6 goles en un partido, 8 en el otro, 9 en el otro. Eso ya no se presenta. Y el hecho de que hayamos ganado alguna cosa, por ejemplo, 3 Copas Libertadores de América, una Copa América, de que hayamos ganado algún mínimo respeto en el escenario futbolístico, nos envalentonó un poco y nos volvió soberbios, porque así como existe la soberbia del éxito, existe la soberbia del fracaso también, ¿no? Y entonces, nosotros en Colombia, el fútbol ha estado muy ligado a la violencia, ¿sí? El aficionado colombiano suele ser brusco, ¿no? Suele ser violento. Y, ¿qué te digo? Cuando nosotros les exigimos más a los futbolistas que a los gobernantes, ¿sí? Tú miras un chat de hinchas del fútbol y tiene un pliego de reclamos que nunca ves en las páginas donde están hablando de los gobernantes, de los políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no vamos a ganar nada, pero tengo la esperanza irracional de que Colombia haga un mejor papel que el que hizo en Brasil, precisamente porque no esperamos nada del equipo. O sea, cuando el equipo se va sin que haya expectativas alrededor de él, los jugadores van más relajados y suelen hacer un mejor papel. Entonces yo esperaría que metiéramos más de un gol en el Mundial. Vamos a ver. Bueno, ¿tenemos tiempo para una pregunta más?
sé quién tenga más cerca el micrófono. Sí. Sí. Buenas noches, Jordi Meléndez de México. Hace poco hicimos una pequeña investigación en distintas latitudes, un medio que tiene la intención de hacer investigaciones regionales, viendo a América Latina como región, sobre las ligas femeniles en 5 países: Brasil, Colombia, México, Argentina y Uruguay. Y para nosotros nos llamaba mucho la atención que, si bien existen ligas de primera división en Uruguay y en Argentina, no son pagadas las mujeres que juegan fútbol en primera división, caso contrario de México, Brasil y Colombia. La tradición futbolera de Uruguay y Argentina es de décadas, de muchísimos años. ¿Por qué creen que existe esta desigualdad? O sea, ni siquiera cobran un salario, y en la mayoría de las ocasiones son las mujeres de primera división quienes tienen que pagar para jugar y pagar sus viáticos. Entonces esa sería una. Y la siguiente es: las brechas salariales entre las mujeres mejor pagadas de México, Brasil y Colombia con sus contrapartes masculinas son de una distancia de 200 veces. En el caso mexicano, el jugador mejor pagado gana alrededor de, no me acuerdo, $200,000, no sé si mensuales o al año, contrastado con la jugadora mejor pagada en México, que gana $1,600. ¿Algún comentario que tengan sobre esto? Lo de Argentina y Uruguay, la verdad que yo no tengo ni idea, o sea, no lo sabía, o sea que malamente podría comentarlo. En cuanto a la brecha salarial, es un negocio. El fútbol es un negocio estrepitoso, y también se podría hablar entonces de la brecha salarial entre, no sé, lo que gana un jugador de Boca y lo que gana un jugador del Barcelona, que seguramente es por lo menos tan grande como esa brecha entre lo que gana una mujer y un hombre en un país como México. Y lamentablemente todo eso tiene que ver con el dinero que le sacan a cada cosa. Quiero decir, el otro día este partido del Madrid-Barcelona se calculaba que lo veían 500 millones de personas. Es ridículo, digo, hay muy pocos momentos en la historia del mundo en que 500 millones de personas hayan hecho la misma cosa al mismo tiempo. Muy pocos momentos en la historia del mundo, ya no digo ni el fútbol ni nada. Es estrepitosamente ridículo que el fútbol produzca eso, pero lo produce. Entonces eso hace que los sueldos o los dineros que les pagan a los que producen ese fenómeno sean también estrepitosamente ridículos. Entonces me parece que es toda una cuestión de negocio, y entrar en esas proporciones es entrar justamente en lo delirante de esta forma de negocio, pero no específicamente, vuelvo, por la cuestión de género, sino por la cuestión de proporción en la recaudación. Las mujeres hasta ahora no han recaudado mucho en el espectáculo futbolístico. Quizás ahora empiecen. El otro día me contaba un tipo que dirige un canal que pasa fútbol específicamente en la Argentina, que estaban muy sorprendidos porque había habido o estaba habiendo hace 15 días un campeonato, creo que sudamericano, de fútbol femenino en Chile, y estaba teniendo un rating bastante extraordinario, que ellos no esperaban, y que los sorprendió y que hizo que, bueno, le pusieran más, como más energía a esas transmisiones. Bueno, si esto se consolida, probablemente esas mujeres consigan ganar más dinero porque van a estar produciendo más dinero. Esto no es beneficencia, digo, el fútbol no tiene ya nada que ver con las buenas intenciones, el deporte, el amateurismo, lo que quiera que sea. Es un purísimo negocio, un negocio despiadado en el que se manejan fortunas como no se han manejado probablemente en ningún otro espectáculo en la historia, ¿no?
creo que es muchísimo menos negocio, pero bueno, habría que discutirlo con cifras. Yo tengo un regalo para la compañera que hizo la pregunta ya sobre el género, y es un regalo que quizá podría servir como cierre de esta mesa. Es un poema corto de la peruana Blanca Varela y se llama Fútbol, y dice así: juega con la tierra como con una pelota, báilala, estréllala, reviéntala. No es sino eso la tierra, tú en el jardín, mi guardavalla, mi espantapájaros, mi Atila, mi niño. La tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. Ahorita se lo regalo también en persona cuando nos veamos allá afuera. Efectivamente, por ahora ponemos punto y final. Quiero dos cosas. Primero, lógicamente, agradecer y pedir un aplauso para Martín, Mario y Alberto. Segundo, invitaros a que nos reunamos mañana, pasado, durante toda la semana, en el resto de actividades del Foro Centroamericano de Periodismo, donde hay muchísimos más temas, donde podemos seguir discutiendo. Y tercero, solo un comentario sobre una de las preguntas que me parece que fue injusto que se le hiciera al panel y no a quienes lo organizamos, que tiene que ver con la composición del panel. En el Faro tratamos siempre, con nuestras habilidades limitadas, de ofrecer conversaciones abiertas, lo más nutritivas y lo más diversas posibles. Espero que, a pesar de la diversidad de puntos de vista que se pueda haber sobre esta y sobre cualquier otra mesa, la hayan disfrutado, y en cualquier caso, para quien quiera más preguntas a los organizadores o más respuestas de los organizadores, hay una cerveza esperándonos para todos y para todas en la Casa Tomada. Si quieren, nos pueden acompañar celebrando con un brindis la inauguración del Foro Centroamericano de Periodismo, y de nuevo ahí estoy para responder cualquier pregunta. Muchas gracias y nos vemos durante toda la semana.